Hola queridos amigos de Latin Life, hoy hablaremos con el señor Bernard Duterme, quien nos contará de la marcha zapatista de Chiapas dirigida por el comandante Marcos. Espero que disfruten y a continuación podemos ver y escuchar al señor Gorky Volar, pintor uruguayo. Sí, me llamo Bernard Duterme, soy belga y bueno, tengo contactos con varias organizaciones de Chiapas desde hace un poco más de 10 años, porque trabajé allá y después hice varios viajes regulares allá. Y cuéntame, ¿qué es lo importante de esta marcha zapatista? Lo importante, bueno, es primero para el movimiento zapatista es salir del silencio en el cual estaban desde hace varios años, ¿no? Después de la suspensión de las negociaciones en 96, el proceso de paz ya no avanzó. Los únicos acuerdos que firmaron tanto el gobierno como los zapatistas nunca fueron aplicados. Y hoy la rebelión zapatista está pidiendo a las nuevas autoridades mexicanas, al presidente Fox, de cumplir el acuerdo firmado hace 4 años ahora. Y también están listos, quisieran reanudar el proceso de paz, quisieran reanudar las negociaciones, pero piden por eso que el gobierno aplique 3 condiciones. Primero, desmilitarizar Chiapas. Segundo, liberar a los prisioneros, perdón por mi español, prisioneros zapatistas. Y tercero, justamente votar esta ley, aplicar, es decir, el acuerdo firmado que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos indígenas en México. ¿A cuántos indígenas representa esta marcha de los zapatistas? ¿Cuántos indígenas en México hay? Bueno, en México hay como entre 10 millones y 15 millones de indígenas. La rebelión zapatista como tal no pretende representar a todos los indígenas de México, pero por lo menos su esfuerzo, su lucha tuvo como impacto, como consecuencia de articular al movimiento indígena mexicano y de empujarles a organizarse dentro de una nueva organización que se llama la Coordinación Nacional Indígena, Congreso Nacional Indígena, que sí representa a los indígenas mexicanos. Y cuéntanos, ¿qué es lo importante o qué decía el tratado de hace 4 años que está pidiendo en este momento Marcos? Bueno, en el 96 el gobierno y el movimiento zapatista estaban negociando alrededor de 4 temas distintos. El problema es que solo lograron ponerse de acuerdo sobre el primer tema y después las negociaciones se suspendieron. Y el primer tema era el tema del reconocimiento de los derechos indígenas en México. Es decir, introducir en la Constitución mexicana el hecho de que México es un país pluriétnico, pluricultural y que los indígenas tienen los mismos derechos que el resto de la población. Los otros temas que tenían que hablar tenían más que ver con aspectos socioeconómicos y sociopolíticos. Y el primer tema sobre el cual lograron un acuerdo era más sobre aspectos culturales, es decir, de reconocimiento de la identidad de los indígenas mexicanos. Y hoy, para reanudar las negociaciones con el gobierno, la rebelión zapatista, sobre los temas que no tuvieron el tiempo de hablar hace 4 o 5 años por problemas políticos, para reanudar estas negociaciones, la rebelión zapatista está pidiendo la aplicación del único acuerdo firmado que tiene que ver con los derechos indígenas, con otorgar a los indígenas un estatuto de autonomía. Tanto cultural como económica como política. Pero autonomía no es sinónimo de separación del Estado de México. Al revés, los indígenas zapatistas están pidiendo su integración dentro de todo el Estado mexicano, pero con la condición de que se les respete su identidad. Y, por ejemplo, Chiapas es un estado muy rico con muchos recursos naturales en México. Produce mucha electricidad, por ejemplo, con todo el agua y
barrage, las presas hidroeléctricas que hay en Chiapas, ¿no? Se produce más del 50% de toda la energía hidroeléctrica del Estado mexicano en Chiapas, y se sabe que la mayor parte de los indígenas de Chiapas no tienen luz en su casa. Entonces lo que están pidiendo es poder aprovechar también ellos de sus propios recursos. En eso están pidiendo autonomía económica, pero están pidiendo también autonomía cultural, es decir, que se les respeten en sus propias costumbres, en sus propias formas de vivir y de gobernarse. Pero una vez más, esta autonomía que están pidiendo no es sinónimo de separación, no es sinónimo de creación de un otro Estado fuera del Estado mexicano. Están pidiendo una integración en México, pero al mismo tiempo un reconocimiento de su identidad propia. Ahora, con respecto a las últimas conversaciones, tengo entendido de que quedó en nada, o sea, lograron algunas cosas, pero nació muerta, dicen el acuerdo. Final de la semana pasada, el Congreso mexicano por fin votó lo que llaman ahora en México la ley indígena, pero la votaron después de haber hecho varios cambios a esta ley. Entonces, el suspense de estos últimos días era de saber cuál iba a ser la reacción de los zapatistas después de la votación de esta ley por el Congreso mexicano. Y ayer Marcos tomó la palabra y dijo que no podían reanudar el proceso de paz porque esta ley que votó el Congreso mexicano no corresponde a lo acordado en 96, porque los cambios que introdujeron en esta ley cambiaron el sentido de la ley y limitaron la autonomía y el reconocimiento de los derechos que los indígenas están pidiendo. Es decir, que nuevamente estamos en un impasse. O sea que no se logró gran cosa, digamos. Se logró algo de una cierta manera, porque... ¿En porcentaje? Porque los zapatistas lograron salir de Chiapas sin armas, lograron ir a hablar de sus propios problemas frente al Congreso mexicano, lograron hacer oír su voz en México y fuera de México, y lograron poner en la agenda del gobierno el tema indígena. El problema hoy es que estamos en este impasse. El Congreso está de acuerdo de votar una ley, pero no la ley acordada, con el contenido acordado en las negociaciones de 96. O sea que de alguna manera no recibieron tal vez la solidaridad del resto del mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo lograron, crees tú? Es difícil saberlo. Una respuesta es decir que la relación de fuerza no es suficientemente favorable a los zapatistas, al movimiento indígena. Cuando salen de la actualidad, cuando salen de la primera página de los periódicos, el gobierno ya no se siente presionado por respetar lo que piden los indígenas hoy en México. Es decir, que este movimiento para lograr sus objetivos de verdad necesita el apoyo de la sociedad civil mexicana y también de la sociedad civil internacional. Pero... Porque, por ejemplo, Chile, tengo entendido que en este momento también tiene muchos problemas indígenas, digamos, los indígenas se han unido y están alzándose, digamos, y pidiendo sus tierras y todas sus reivindicaciones que en el periodo de Pinochet perdieron. Por eso estamos siguiendo tan de cerca esto, porque también está marcando precedentes, creo yo, ¿no piensas tú? Sí, es un movimiento continental. Estamos asistiendo en varios países de América Latina a una emergencia de un nuevo actor que hasta hace pocos años no tenía posibilidad de expresarse en la escena política y tampoco en la escena mediática de cualquier país de América Latina. Y de una cierta manera la globalización económica que estamos conociendo hoy abre espacios, a pesar de sus consecuencias negativas en varios países de América Latina, abre espacios porque los estados latinoamericanos están menos fuertes que antes y hay espacios que se abren en las sociedades civiles latinoamericanas y estos espacios están conquistados hoy por varios grupos, varios movimientos indígenas en Ecuador, en Chile, en varios estados de América Latina. En Guatemala también el movimiento indígena es muy fuerte, a pesar de que es muy plural y es una riqueza, es muy fuerte también. Es un nuevo sujeto político y que por primera vez está articulando varios aspectos en su lucha, es decir, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos políticos y aspectos culturales. Me parece es una de las novedades más importantes de estos movimientos. Es que están articulando varios aspectos que otros movimientos revolucionarios del pasado no articulaban. Es su fuerza, es su novedad, pero también
tal vez es su debilidad, porque es un equilibrio muy frágil, ¿no? Y hay tensiones adentro de los movimientos indígenas y hay tensiones afuera que les empujan a veces a tener un discurso más radical y menos indígena, y a veces tener un discurso más culturalista y menos social, digamos. Es un proceso muy interesante, pero muy frágil también. ¿Hay algunas organizaciones internacionales que los apoyen, como las Naciones Unidas? ¿Qué pasa con este tipo de organizaciones? Sí, hay varias organizaciones internacionales que están interesadas por lo que pasa en América Latina. Hay las organizaciones oficiales de las Naciones Unidas, pero hay también las organizaciones no gubernamentales que tienen una fuerza simbólica y tal vez también económica, pero con muchos limitantes, ¿no? Pero la novedad del caso, del proceso, una vez más, es lo que no necesitan tanto el apoyo, sí, necesitan un apoyo exterior, pero no esperaron de recibir lo que había que hacer desde afuera. Son procesos autónomos, es lo que quiero decir. Tanto en Ecuador como en Chiapas como en Guatemala, son procesos autónomos, son movimientos que nacieron de sí mismos, que recibieron ayudas exteriores, que fueron también el objeto de varias influencias, así se dice, pero que son procesos autónomos. Gracias. Cuéntame, ¿cómo dijiste que era tu nombre y cómo se llama tu libro? Me llamo Bernard Duterme y mi libro salió en francés en Bélgica y se llama Indien et Zapatista, Indígena y Zapatista. Hay un subtítulo, como decirlo en español, Mitos y realidades de una rebelión con un futuro incierto, pero es en francés. Gracias por tu participación en Latin Life. Gracias. Bueno, queridos amigos, y en una interpretación casi improvisada escucharemos a continuación a Orlando Miño, a Bill Boxtra y a Roberto Lisque. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos fuiste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, nunca más volvió. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, triste vivo yo, seguiré tus pasos. Caminito, adiós.
irme voy. Desde que se fue, triste vivo yo, seguiré tus pasos, caminito. ¿Cómo está, señor Gorky Volar? ¿Cómo ha resultado esta exposición? Bueno, me alegro decirte, ha estado muy bien. Hace solamente 3 días que se inauguró. Estuvo muy concurrida la apertura, hubo también música y la recepción fue en general muy buena. Usted pinta en un estilo que es primitivo. Sí. Usted pinta en un estilo primitivo. ¿Desde cuándo que usa usted este estilo? Desde mi comienzo con la pintura. Yo empecé a pintar alrededor del año 1960 y desde el principio yo pintaba así. Y ¿Hay influencia de algún pintor conocido por usted? si deseo nombrar, por ejemplo, a Joaquín Torres García, el constructivista uruguayo, que fue la base de mi decisión de empezar a pintar. Me ha influenciado sobre todo su uso del color y del espacio y la idea de la estructura, a la cual yo incorporo, digamos, mi visión de lo primitivo, o que también se llama naif, que es una manera especial de observar la realidad, no considerando las cosas tanto como un diseño o como una forma, sino poniendo atención a su naturaleza interna, a la esencia de las cosas. Usted vive acá en Holanda hace bastantes años. ¿Cuánto más o menos? 25 años, y esta exposición conmemora los 25 años de colaboración con esta galería. Una de las razones por las cuales vine a Ámsterdam fue mi vínculo con Galería Hammer, que desde ese momento se ha ocupado de difundir mi trabajo. Qué bien. Y cuénteme, en todos estos años, ¿ha sentido usted alguna influencia de parte de la pintura europea o holandesa, por así decirlo? Sí, ciertamente. Hay muchos pintores trabajando acá en Holanda que me han gustado y que me han inspirado. Y también en general en Europa la visita a ciertas exposiciones internacionales, por ejemplo Documenta, ha aportado muchas cosas que después han aparecido en mi trabajo. Una mayor libertad, una mayor dimensión, ir a cosas más expresivas, ir a cosas más inesperadas. Eso me interesa. Veo que en sus cuadros hay una influencia un poco multicultural, porque veo gente de todas las razas y de todos los colores. ¿Es eso una influencia de Ámsterdam? Es en realidad una influencia del lugar en que vivo. Ámsterdam es un sitio donde se encuentran gente de todas partes del mundo y de diferentes culturas, y me interesa mostrar eso en mi trabajo. En sus cuadros se ven muchos circos. ¿Qué representa eso para usted? Para mí la idea del circo es un símbolo de la vida misma, como un lugar de expresión, un lugar en que la gente trata de moverse y de dar rienda suelta a sus sentimientos. Eso sobre todo es para mí la idea del circo, y por eso recurro, digamos, a ese símbolo, a historias que tienen que ver con la vida circense. ¿Nunca se ven en sus cuadros imágenes de paisajes sin seres humanos? ¿Tiene alguna razón de ser eso? Es algo que se da espontáneamente en mis pinturas. Cuando utilizo un paisaje, siento la necesidad de también incluir seres humanos y a menudo vincularlos a una historia. Puede ser una leyenda de la mitología, un capítulo de la Biblia,
una historia que yo haya inventado en ese momento, pero me gusta que haya un nexo entre esas personas que justifique la presencia en el cuadro. Qué bonito. Ahora, con respecto a los cuadros, parece que la gente estuviera posando. ¿Usa usted modelos o viene todo de la imaginación? Todo de la imaginación. No uso modelos. Digamos, me refiero mucho al mundo de los sueños, a las cosas que yo trato de dar forma, y para eso no necesito un modelo, porque los veo en la tela, cuando tengo la tela frente a mí. O sea, son seres que van apareciendo ahí en la tela. Sí, sí. Y entonces, regresando a Uruguay, ¿cuánto tiempo hace que usted dejó Uruguay? Exactamente 36 años. ¿Y se vino directamente a Holanda? Sí, a Holanda, porque había entonces una invitación para vivir y trabajar en Ámsterdam y luego exponer. Eso fue en 1966. Vine entonces con un grupo de artistas que se llamaba el Taller de Montevideo. Y luego de la visita a Holanda fuimos a Inglaterra. En Inglaterra pasé yo 10 años y en 1976 tuve una invitación para venir a Ámsterdam, invitación extendida por el Stedelijk Museum, y en esa oportunidad hice contacto con esta galería que me hizo un contrato para trabajar con ellos de manera fija. Qué bien. O sea que después de 25 años debe ser difícil encontrar elementos, digamos, como paisajes y alguna cosa que representase a Uruguay, o se pueden encontrar en sus cuadros. Pienso que se pueden encontrar, es algo que aparece en la obra de manera espontánea. No es que yo me ponga a pensar, a ver, hagamos algo sudamericano, pero hay algo en la atmósfera o en el espíritu del cuadro que recuerda a la gente nuestros países. ¿Y a usted le gusta Ámsterdam? Me gusta mucho, es mi segunda patria, el lugar que he elegido para vivir. ¿Qué es lo que más le gusta de Holanda o de Ámsterdam? Su gente, la atmósfera serena, es una vida relativamente simple, no tiene la misma cualidad que la vida en Nueva York o en Londres, que son metrópolis. Todo tiene que ser muy rápido, todo tiene que ser muy eficiente y muy pragmático. Aquí hay un poco de la vida de aldea, digamos, un tiempo mucho más humano, que es lo que me atrae. Por ahí dicen de que Ámsterdam es el pueblito más grande del mundo. Exactamente, sí. ¿Y qué es lo que no le gusta de Ámsterdam? Es muy difícil de contestar, nunca me he preguntado si hay cosas que me disgustan. Creo que no hay nada que me disguste de Ámsterdam. ¿Ha notado algún cambio en estos 25 años? Sí, hay naturalmente cambios. Se va haciendo más, digamos, más bullicioso. La ciudad ha adquirido elementos muy modernos, por ejemplo, la tecnología, el Internet, la automatización, todas esas cosas todavía hace 25 años no se conocían acá, y eso ha determinado cambios. ¿Qué piensa usted que pudo haber sido un factor determinante en esos cambios, que en ningún caso parecieran muy positivos? Me imagino que es un movimiento mundial, son cosas que ahora se comunican y se arraigan de manera simultánea en todo el mundo, dado que los medios de comunicación son tan poderosos. Pienso que es eso. Ahora, con respecto a los holandeses o los amsterdamers, ¿compran mucho arte los holandeses? Sí, es un mercado incipiente. Hay otros países donde hay una costumbre de coleccionar,
Por ejemplo, en Estados Unidos hay colecciones particulares muy grandes, la gente incluso construye edificios para colgar y mostrar estas colecciones. Esto es todavía acá una excepción, hay pocos coleccionistas que actúen de esa manera, pero va tomando forma gradualmente. Usted aparentemente está muy bien conectado. Seguramente grandes personajes de la ciudad tendrán cuadros suyos. ¿Hay alguno que usted pudiese nombrar? Sí, podría nombrar una serie de personas, solamente que muchas veces se ha dado el caso de nombrar gente que posea mis cuadros y por razones de seguridad estas personas prefieren seguir siendo anónimas. Pero le puedo asegurar, sí que he tenido la suerte de que gente perteneciente al mundo del arte y de la política han adquirido mi obra. Incluso la han hecho accesible, la he podido tomar prestada para otras exposiciones, por lo cual estoy muy reconocido. Qué bien. Ahora, ¿exposiciones en otras ciudades de Europa? He expuesto, por ejemplo, en París, naturalmente en Londres, donde he vivido muchas veces. He expuesto en Alemania, en Múnich, en Colonia, en Bélgica, en Bruselas he expuesto. Es decir, que pareciera que no se escapan muchos países de Europa. Ahora, con respecto a pintores latinoamericanos o europeos, ¿ha tenido contacto con alguno de ellos que le haya parecido interesante? Sobre todo por el impacto de su obra, sí. No es tanto el hecho de que sean famosos, sino su autenticidad lo que me atrae, el hecho de que tengan algo relevante que decir. Y ha habido muchos artistas que me han impresionado, por ejemplo, los nuevos expresionistas, sobre todo los de Alemania, podría nombrar a Anselm Kiefer, a Immendorf, a todo ese grupo, a Penck, que se distingue por el uso del grafismo y una expresión. ¿Cómo así, perdón? Penck es un pintor que utiliza grafismo muy de la manera de los niños. Es una obra muy interesante, a menudo de carácter monumental, y que se emparenta en cierta forma con el arte primitivo, con el arte de las cavernas inclusive. O sea que ese tipo de arte me ha interesado. Me gusta, por ejemplo, en Anselm Kiefer, su visión de la historia, cómo ha asumido el hecho de su pasado, de ser alemán, y cómo ha sabido llevar a las telas ese sentimiento de una manera tan completa. Señor Vollard, y cuénteme, ¿por qué le gusta tanto exponer en esta galería Hammer? Bueno, es una larga historia. Esta galería es además un centro de actividades relacionadas con la pintura naif y primitiva. Cuando yo vine a Ámsterdam, en el Museo Stedelijk, inmediatamente me dijeron, debe ir a Galería Hammer porque es el sitio para usted. Y es lo que le dirán a cualquier pintor trabajando en mi estilo, porque es, digamos, el centro único en Holanda para esta actividad. Han hecho publicaciones, el director ha participado en la organización del Museo de Arte Naif y Primitivo, y son reconocidos mundialmente, invitados a bienales y exposiciones internacionales. Y por estas razones y por muchas más, entre otras la amistad que me une con el director de la galería, que se remonta a 25 años atrás. Qué bien. Ahora, si alguno de nuestros telespectadores quisiera venir a la galería, ¿dónde está ubicada exactamente? La galería está en el centro de Ámsterdam, muy cerca del Westermarkt, para ser más exactos, en el Lelystgracht número 38, justamente enfrente al edificio de Greenpeace.
Qué bien, eso es fácil. Señor Volar, y cuénteme, ¿qué lo hizo salir de Uruguay y cómo fue que se dio ese paso tan grande? Resultó que en la época que en Uruguay estábamos todos trabajando en grupo con el taller de Montevideo, dábamos clases de pintura y una de las personas que tomaba clase era una chica holandesa y ella tuvo la iniciativa, dijo, yo puedo arreglar para ustedes de visitar Holanda y exponer allí. Y así lo hizo porque el padre de ella era el embajador de Holanda en Uruguay en ese momento. Y esa fue la razón, eso digamos fue lo que inició toda la odisea nuestra. ¿Se imaginó que iría a terminar viviendo en Europa, no, en Holanda en particular? No, porque en aquel momento pensábamos, a lo sumo estaremos 2 años fuera. Y después resultó, bueno, vino otra exposición, otras invitaciones, otros planes, y ya ve, en mi caso son 36 años. Señor Gorky Volar, ahora con respecto a estas actividades, ¿cómo me puedo enterar yo de estas exposiciones o de alguna otra actividad que hace la comunidad latinoamericana? Hay 2 maneras, por lo menos que yo conozco. Existe una revista que se llama Amsterdam Sur, a través de la cual tuve el gusto de conocerla, y es publicada 4 veces por año. Hay artículos sobre todo tocante a arte y literatura y también anuncian exposiciones. También está la Agenda Redoble, que es una hoja que se publica y que contiene una lista de actividades de latinos en Holanda. Agenda Redoble. Ok. Señor Gorky Volar, gracias por su participación en Latin Life y bueno, espero ver sus cuadros en el Stedelijk Museum otra vez. Daniela Delgado, solo me queda agradecerle profundamente por esta visita.